corresponde a los temas de descripción del estado, de las características del hormigón en estado fresco. Previamente, un rápido repaso conceptual después de las definiciones de lo que es el hormigón, dicho que principales es la de presentarnos dos estados, ¿no? El estado fresco, el estado endurecido. En el estado fresco, en una masa blanda, pastosa, plástica, moldeable. Y en el segundo estado lo definimos como un sólido. Sin embargo, ambas etapas son variables, ¿no? No son, la descripción que hacemos no es de un solo estado, sino de una diversidad de estados dentro del mismo. Cuando decimos sólido, es distintas cualidades del sólido dentro del estado sólido. Cuando decimos una masa blanda, decimos también, nos referimos a una diversidad de estados dentro de esa definición. Entonces, para no hacernos mucho lío, estos dos estados inclusive no tienen una división exacta, no saber exactamente dónde termina el fresco y dónde empieza el endurecido. Decimos que la definición ya no se ajusta a estos estados, la definición del uno ya no se ajusta en el otro y viceversa, por eso es que los diferenciamos. Pero felizmente en la práctica este cambio de una cosa a otra no es trascendente, o sea, en la práctica no tiene ningún impacto ese instante, si es que fuera un instante. Por el contrario, hemos hecho notar que de todo ese estado fresco que supuestamente se ajusta a esa definición, y entre las palabras de la definición hemos usado la palabra moldeable o moldeo, que se utiliza como moldeo. También ha quedado bien claro, espero, que dentro de ese estado lo más inteligente es hacer el moldeo en los primeros instantes o en los primeros minutos, si se quiere, de ese estado fresco. Porque el estado fresco es largo, pero es declinante, ¿no es cierto? Porque esas sus propiedades que hemos dicho de ser un material blando y moldeable van declinando, van empeorando a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo más inteligente es hacerlo cuanto antes. En esa pretensión, ya estamos hablando del uso del hormigón, ya no estamos describiendo qué es lo que pasa, sino estamos viendo de qué manera lo podemos aprovechar. Entonces, en esa intención es que se define y se especifica unos cuantos minutos de tiempo disponible. ¿Para qué? Para que el usuario aproveche esas cualidades, ya que pasado ese tiempo no es que no se pueda moldear, sino que se va haciendo cada vez más difícil. ¿Ok? Por un lado, eso hacemos notar de que de todo el estado fresco, solamente una parte es apropiada para hacer el moldeo. Por un lado. Por otro lado, también hacemos notar que esa descripción de material blando, moldeable, etcétera, es una descripción genérica, no es específica, no estamos definiendo qué tan moldeable es, qué tan semifluido, qué tan plástico, qué tan blando, ¿no? No estamos definiendo, sino que estamos hablando en general. ¿Esto qué significa? Que todos los hormigones, por decirlo así, son diferentes. Todos son plásticos, pero algunos son más y otros son menos. Por eso es que hacemos énfasis en que independientemente de cómo sean los hormigones, se aprovecha para moldeo la primera parte del estado fresco, independientemente de cómo sea el hormigón. Habrán hormigones más blandos, más fluidos, menos fluidos, pero en todos, lo mejor es hacer el moldeo lo más pronto posible. ¿Ok? Eso que creo que queda claro. En el estado endurecido, lo mismo, es un proceso cambiante, donde en un principio la solidez, la forma fija, las dimensiones fijas, la capacidad resistente, etcétera, son propiedades que están muy disminuidas, es decir, son muy ligeras, muy pobres, esa sería la palabra, muy pobres. Sin embargo, se acomoda a la definición de sólido. Pero más allá, a medida que va pasando el tiempo, estas cualidades que nos llaman la atención de los sólidos a los ingenieros civiles para utilizar esas cualidades en estructuras, porque los ingenieros no usamos la gelatina, no usamos el barro,
Para estructuras utilizamos materiales resistentes como el acero, la madera, el propio barro, pero endurecido, ¿no? Entonces, en la ingeniería, para la aplicación del estado endurecido, esperamos que pase el tiempo, un tiempo determinado, fijado de antemano, para que el material tenga la propiedad o digamos la calidad necesaria para cumplir con los objetivos que nosotros perseguimos. Por supuesto que si esos objetivos son más ambiciosos, vamos a tener que esperar más tiempo, pero ojo, no es el tiempo el único factor que hace que la resistencia sea X o Z, no es el tiempo el único factor, hay muchos otros, pero en este momento estamos hablando de los procesos de cambios físicos de la pasta, específicamente de la pasta de cemento y a su vez del hormigón a lo largo del tiempo. Por eso es que hemos hecho énfasis en eso. Entonces, de toda la zona del hormigón endurecido, del estado endurecido, solamente es aprovechable una parte a partir del momento en que ese hormigón, a nuestro juicio, tiene las características necesarias y suficientes, ¿verdad?, como para cumplir la función estructural que le estamos asignando. Entonces, lo único que he hecho hasta este momento ha sido repasar, resumir lo que ya hemos visto en el capítulo 1 o 2, y me gustaría saber si la figura está clara. A partir del tercer tema, que está dividido en tres partes, 3.1, 3.2 y 3.3, hablamos ya específicamente del estado fresco, o sea, nos concentramos en el estado fresco genéricamente, no estamos hablando de moldeo, estamos hablando del estado fresco en general, y el estado fresco tiene ciertas características, tiene varias, pero yo he elegido tres, que en la práctica son importantes, porque el ingeniero tiene que, número uno, identificarlas, número dos, estudiarlas, número tres, aprovecharlas, ¿no? Lo mejor posible. ¿Para qué? Para que el aprovechamiento del hormigón en el estado fresco sea eficiente, sea óptimo, de modo que cuando el hormigón vaya a sus siguientes etapas ya esté predispuesto a obtener un buen resultado. Esa es la finalidad. Dentro de estas características, entre otras, que no son las únicas, la más importante a mi juicio, es la consistencia. La consistencia puede estar definida en los textos de muchas maneras, pero yo he encontrado la forma más simple, me parece, de definirla para esta nuestra realidad de contacto, alumnos y docente, y lo defino yo con dos palabras. El grado de fluidez. Grado de fluidez. Ya hemos definido que el hormigón fresco es un semifluido, y también ya acabo de decir que esa condición es variable, diversa, no variable y diversa, pero diversa en un inicio del hormigón, o sea que hay una consistencia inicial, un grado de fluidez inicial en el hormigón en cuanto sale de la mezcladora, y que a medida que pasa el tiempo se va perdiendo ese grado de fluidez, es decir, la fluidez va disminuyendo, eso ya lo tenemos claro, supongo. Entonces, la consistencia se refiere justamente a ese grado de fluidez. Habrá hormigón, cuando digo grado de fluidez, estoy diciendo de una manera indirecta, entonces que habrá hormigones más fluidos, menos fluidos, poco fluidos, muy fluidos, etc. ¿Correcto? Entonces, esa es la consistencia. Ahora, ¿por qué es importante la consistencia? Porque obviamente un material que sea blando y moldeable va a ser más difícil de moldear mientras menos tenga esas cualidades, mientras más seco esté. O sea que la fluidez es un factor físico muy importante para facilitarnos el moldeo, las tareas de moldeo, ¿verdad? Es más fácil darse cuenta que una masa blanda es más fácil de moldear que una masa semidura o dura. ¿Correcto? Entonces, ahí está la propiedad que decimos grado de fluidez. ¿De qué depende el grado de fluidez? Igualito que un locro, ¿no? Un locro es una mezcla de materiales sólidos y materiales líquidos. Entonces, mientras más agua le pongamos al locro, va a salir más aguachento, ¿no? Y mientras menos agua le pongamos, va a salir más secón. Entonces, más o menos en el hormigón pasa lo mismo, porque el hormigón es una mezcla de sólidos con líquidos. Entonces, ¿de qué depende el grado de fluidez de un hormigón? De la proporción, de la relación que exista entre los sólidos
¿Cuáles son los sólidos? El cemento, el agregado fino, el agregado grueso, ¿verdad? Y el agua, que es un líquido. Entonces la combinación de ambos nos va a dar como resultado una masa blanda, pero qué tan blanda, ¿verdad? O qué tan fluida, o qué tan plástica, etcétera. Justamente ahí está el concepto de fluidez. Entonces no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. No sé, alguna pregunta, por favor. Nada. Entonces queda claro lo que es la consistencia. Ahora bien, siendo una propiedad o una característica tan importante para el hormigón fresco, porque en gran medida de eso dependerá cómo encaramos nosotros el moldeo, ¿no es cierto? Las tareas de moldeo, o sea, el uso, el aprovechamiento del estado fresco, siendo una cualidad tan importante. Entonces, los ingenieros al principio, me imagino, de manera subjetiva, califican al hormigón. ¿Cómo está tu hormigón? Está muy seco, está blando, está muy fluido, etcétera, ¿no? De manera subjetiva, apreciando una cualidad. Alguien bastante práctico, el señor Abrams, inventó el ensayo del cono de Abrams, que consiste, ¿no es cierto?, en meter una porción de hormigón dentro de un molde. El molde sostiene al material, que es blando, etcétera, y cuando se retira el molde, entonces ese material, que no es un sólido, sino que es un semifluido, se deforma por su propio peso, por gravedad. Si es muy fluido, entonces se deforma grandemente. Si es poco fluido, si es seco el material, entonces se deforma poco. Este señor Abrams, entonces, nos sugirió que a medida, la medida de diferencia de la altura original del cono con la mezcla que ya se ha asentado, esa diferencia medida nos da una pauta indirecta de la consistencia. Si la medida es grande, quiere decir que el hormigón está muy fluido, o como queramos llamarle, y si la dimensión es pequeña, el delta H, que le llamamos la diferencia de alturas, H1 menos H2, entonces podemos decir que ese hormigón está seco. O sea que el cono de Abrams nos permite medir la diferencia de asentamiento. Ojo, ¿no? El cono de Abrams no mide la consistencia, mide la diferencia de asentamiento. En algunos países le llaman revenimiento, ¿sí? La diferencia de alturas entre la mezcla antes de, cuando está dentro del molde, y después de, cuando se saca el molde. Entonces podemos asociar de manera indirecta la medida del revenimiento con la consistencia del hormigón. En general no hay una tabla, no hay una clasificación, pero en general podemos decir que cuando el asentamiento es más o menos 5 centímetros o menos, el hormigón está seco o secón, o seco. Bueno, cuando el asentamiento está entre 5 a 10, está blando. Cuando el hormigón está más de 10, podemos decir que está fluido. Entonces, fíjense cómo a través de los números, que es lo que nos gusta a los ingenieros, más o menos vamos marcando la cancha, ¿no? De aquí para allá es fluido, de aquí para acá es seco, etc. Vamos marcando las cosas. En la práctica, la medición del asentamiento se suele hacer con aproximación de un decimal. O sea, hay asentamientos 5.4, 2.8, 10.3, etc. ¿Ok? Por supuesto en el sistema inglés en pulgadas, ¿no? Y es un medio práctico, fíjense, época de láseres y de chips y de todo lo que ustedes quieran, pero este ensayo tan simple con un molde de hojalata o de plancha metálica, sigue siendo útil, sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque se basa en una propiedad física, ¿no? Que es el asentamiento del material. Gracias a esta facilidad de poder medir la diferencia de alturas y asociar esto con la consistencia. Entonces, en la práctica, para poder tener un mejor control del hormigón fresco antes de usarlo, se hacen estos ensayos a pie de obra y según el resultado se acepta que el hormigón está en buenas condiciones o no. O sea, es un medio de control de calidad del hormigón fresco. Fíjense, a ese punto llega. En algunas de las obras importantes se utiliza este medio para
determinar si el hormigón está aprobado o está rechazado. Si un hormigón, digamos, no cumple con las especificaciones de asentamiento antes de ser usado, directamente se lo rechaza, es decir, no se permite que entre en la obra. A ese punto llega el deseo de hacer bien las cosas en cuanto a esta característica del estado fresco. Eh, para tener un mejor control, se fija un rango de asentamiento. ¿Qué es el rango? Es un espacio de aceptación. Por ejemplo, si queremos que un hormigón tenga 7 centímetros de asentamiento, por decir un ejemplo, podemos decir que sea máximo 8 y mínimo 6, de manera que es 7 más menos 1. Entonces, a ese espacio entre 6 y 8 le llamamos rango de aceptación, rango de, rango de asentamiento del hormigón que es aceptado para X obra. Ahora podemos darle más menos 2. En ese caso va a ser de 5 a 9, ¿no? De 5 a 9. O sea, tenemos más espacio para aceptar el hormigón como bueno. Podemos darle 3, va a ser de 4 a 10, y ya la cosa va cambiando. Se darán cuenta, mientras más grande el rango, menos la calidad, ¿verdad? Porque mientras más exigente sea, el rango será menor. Por supuesto que mientras más exigencias haya, será más difícil cumplir con eso. Para que tengan ustedes una idea práctica. Bueno, en nuestro medio casi no se hace este control. El primer comentario negativo de los muchísimos que voy a tener que hacer a lo largo del curso, ¿no? En nuestro medio, si encuentran un cono de órganos por ahí de casualidad en alguna hora, nos cuentan, por favor, a todos, ¿no? Nos dicen, en tal parte están haciendo, que va a ser muy raro. Entonces, para empezar ese comentario. Para continuar, en el caso de que hubiera control de calidad del hormigón fresco a través del ensayo del cono de Abrams, en el caso de que hubiera en alguna obra, el rango también tiene mucho que ver. En ninguna obra va a haber rango más menos uno. ¿Por qué? Porque en nuestro medio sería imposible cumplir con eso. Todos los hormigones serían rechazados. Más menos 2. ¿Qué significa eso? Es un objetivo difícil. No es fácil que caiga entre más menos 2. Para que tengan una idea de lo que significa un rango, porque todos diríamos, yo le pongo más menos medio, ¿no? Hechos a los exigentes, pero en la práctica no se va a poder aplicar. La ingeniería tiene mucho que ver con eso, ¿no? Una cosa es desear que sea la resistencia máxima y otra cosa es lograrla, ¿no? Otra cosa. Y cumplir con ello. En nuestro medio se utilizan muchas especificaciones copiadas de afuera que no se cumplen, ¿no? Pero si alguien les reclama o algo, dicen, aquí está en el papel la especificación X4017C, ¿no? Y en la práctica ni se aplican, ¿no? Todo es a ojímetro. Bueno, segundo comentario de los 1000 que voy a decir, negativo. Una vez que se fije el rango, que como se darán cuenta, para una obra mediana nuestra tendría que ser más o menos, para una buena obra más o menos 2, para una regular más o menos 3, para una más asequible, que esa es la palabra que nos gusta, más fácil, más o menos 4, pero en general en nuestro medio los rangos son más o menos infinitos, ¿no? Porque ni siquiera se hacen los ensayos. Esa es la consistencia, jóvenes. Entonces, como les acabo de decir, normalmente en una obra importante se define el asentamiento antes de que la obra se haga. Y eso no es a capricho, ¿no? Sino que ya existe información todos los días, hay miles de obras en todo el mundo. Entonces se define en base a la información que ya se tiene, el tipo de elemento, el clima, las circunstancias, las dificultades, el equipo disponible, etcétera, ¿no? Porque todo tendrá que concurrir hacia el mismo objetivo de que se haga un buen moldeo, un eficiente hormigón de calidad. Por lo tanto, la proporción entre sólidos y líquidos es algo que se define previamente y se debería controlar en la obra. ¿Qué factores atentan contra el asentamiento? Perdón, contra la buena consistencia, aparte del mal ingeniero, ¿no? Aparte, ¿qué factores? No nos olvidemos que la consistencia, al igual que otras características del hormigón fresco, son pasajeras, ¿no? O sea, en este momento tenemos un asentamiento, digamos 5.1, por decir algo, y de aquí a media hora es 4.7, ¿no? ¿Por qué? Porque se va perdiendo esas cualidades a medida que pasa el tiempo. Por eso supuestamente eligen un corto número de minutos para que se haga el moldeo, porque después se supone que el hormigón se va
endureciendo, ¿no? Se va perdiendo las cualidades de hormigón fresco. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles y la medición del asentamiento se hace exactamente antes de que el hormigón entre en donde debe entrar, exactamente antes, ¿no? Y a partir de ese momento, supuestamente se tiene 30 minutos para hacer el moldeo y obviamente después de los 30 minutos el hormigón tiene un asentamiento menor, pero puede ser lo suficiente como para hacer el trabajo, ¿no? En algunos casos no tanto, etcétera, este ya es materia de discusión. ¿Algún comentario, jóvenes, sobre la consistencia del hormigón? Buenos días, ingeniero. Tengo una consulta. En base, ¿se puede utilizar tiene diferentes usos las consistencias del hormigón? Me refiero a que no solamente en el uso para el armado de columnas o para ponerlo no, sí, para el armado de columnas o para el tema de las bases de los fundamentos ¿Sí? de la obra. Ajá. O Bueno, sea, ¿se puede utilizar o simplemente se tiene que trabajar con una sola consistencia? ya. Bueno, obviamente cada caso es diferente, ¿no? Cada caso. Ahora, dentro de todos los casos posibles, que son infinitos, ¿no? Dentro de todos los casos posibles hay semejanzas, ¿no? Por ejemplo, una columna con otra columna, etcétera, ¿no? Una zapata con otra zapata, hay semejanzas, no podemos ignorar. Hay climas cálidos, no solamente aquí, hay también otros lugares que tienen climas cálidos, etcétera. Hay circunstancias que se asemejan. Entonces, dentro de esas semejanzas, más o menos ya existen sugerencias, no digamos reglas, sugerencias que nos dicen, que nos aconsejan usar determinadas consistencias. Entonces, el ingeniero primerizo, digamos, se adecua a esas sugerencias, ¿no? Porque es la primera herramienta que tenemos, es la información que recibimos, ya sea en la universidad, ya sea en los libros, ya sea de alguien que nos aconseja. Entonces, usa tanto, ¿no? De hormigón o de asentamiento, de lo que se llama. Entonces, esa es la primera referencia. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, esa persona también va acumulando sus propias experiencias. En algunas obras, esto ya viene definido. O sea, nos dicen, el asentamiento deberá ser de entre 4 y 8 centímetros. Por ejemplo, ya está definido el rango, ya está definido. Entonces, hay discusión, tenemos que atenernos a eso y usar eso. Ahora bien, si nos vamos a esta diversidad de cosas, en realidad todo es diverso, ¿no? En la vida, cada casa que hacemos, aunque hagamos 1000 casas, difícilmente las 1000 casas van a ser iguales, aunque podría ser un plan de vivienda donde realmente son iguales, pero en general todas las cosas son diferentes, los lugares, los días, los tiempos, los climas, las personas, la mano de obra, las circunstancias son diferentes. La ingeniería en su concepto debería considerar todas estas variables. Para eso está el ingeniero. El ingeniero tiene que tener un criterio justamente para poder evaluar esas diferencias o similitudes. ¿Ok? Pero para no hacernos tanto lío, si tomáramos al pie de la letra lo que estoy diciendo, entonces en un edificio, por poner un ejemplo, la zapata debería tener un asentamiento y su propio rango. La columna que va encima de la zapata debería tener otro rango. Probablemente entre columnas que sean muy diferentes podríamos definir otro asentamiento. Entre vigas podríamos hacer lo mismo, losas. Al final tendríamos un edificio donde el hormigón ha tenido 10 asentamientos diferentes, 10 rangos. ¿Qué es eso en la práctica? Es una complicación, es una confusión. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A ser más precisos o a ser más confusos? ¿A cometer menos errores o a cometer más errores? Entonces, ahí viene el criterio de la ingeniería, donde de toda esta diversidad de cosas que estudiamos, tenemos que definir y especificar la manera de hacerlas de modo que en la práctica no resulte engorroso, perjudicial ni costoso. Obviamente que en eso existe un riesgo, ¿no? Existe un riesgo, porque si yo tengo que hacer la zapata de una manera, la columna de otra y la viga de otra, pero yo decido hacerlas de la misma manera, estoy corriendo un riesgo, ¿no es cierto? Porque de repente la viga ya no sale tan bien como hubiera salido si yo la hacía como debería.
Pero la ingeniería tiene eso, ¿no? El ingeniero tiene que evaluar esos detalles. Entonces, yéndome específicamente a su pregunta, si tenemos teóricamente 10 asentamientos que usar en un edificio, utilizamos uno solo, o dos, o tres. El ingeniero tiene que evaluar eso, pero 10 nunca, porque eso sería una obra, una locura, ¿no? Una torre de Babel. Uno es lo más práctico, lo más cómodo. Las zapatas, el mismo asentamiento que las columnas, que las vigas, que las losas, normalmente se hace así. Por eso hay que tener mucho más tino todavía para escoger un asentamiento que no sea perjudicial en alguno de los casos. Y si nos salimos de ese rango y digamos que elegimos un asentamiento entre 2 y 10, supongamos, pero que el tanque de agua que está en el último piso necesita un asentamiento mayor, por alguna razón, porque vamos a subir el hormigón por bombeo, digamos, a través de mangueras, y si tiene menos de 10, el hormigón se va a trancar en las tuberías. Entonces podemos en esos casos elegir dos asentamientos o dos tipos de hormigones, porque cada característica que fijemos, como el asentamiento, la resistencia y otras cosas que vamos a estudiar, nos definen un hormigón. Un hormigón que tiene de asentamiento 5 es diferente de un hormigón que tiene de asentamiento 10. 10 más menos tanto y 5 más menos tanto, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está la ingeniería, ¿no? En la decisión de elegir un solo asentamiento para toda la obra, dos, que ya complica un poco, tres, que complica más la figura. ¿Hasta qué punto es razonable usar uno solo? Lo mismo que la resistencia, lo mismo que el diseño, ¿no es cierto? Cuando hacemos un diseño de losas, por ejemplo, hormigón armado, ustedes todavía, digamos, no están llevando, no han llevado, no sé. Pero digamos que cada losa tiene sus cargas, cada losa tiene su tamaño, cada losa tiene su forma, cada losa tiene su forma de trabajar. No son todas las losas igualitas, podrían ser también, pero supongamos que no. Entonces, cada losa tiene su armadura. Un ingeniero teórico agarra y le pone la armadura a una losa tal como debe ser, a la otra losa tal como debe ser, a la otra losa tal como debe ser, y todo está perfecto. Pero en la práctica, jóvenes, eso, ¿qué nos dice a los constructores? A los constructores nos dice, uy, que ese ingeniero no tiene ninguna experiencia, nunca ha pisado la obra, ¿no? Porque si bien su cálculo puede estar bien, sin embargo, en la obra nos complicó. Porque para una losa entran fierros de 5 octavos, para la otra losa entran fierros de media, para la otra entran de 3 cuartos, cada 20 centímetros en un caso, cada 15 en el otro, cada 18.5 en el otro. Quiere decir que no tiene idea de lo que es la práctica constructiva. Tenemos una simbiosis entre ambas cosas. Ni mal el cálculo, ni mal la construcción. Tenemos que llegar a un equilibrio. Probablemente sin romper las reglas del cálculo, sin violar ninguna regla estructural, podríamos haber usado fierro de media en todas las cosas, lo cual nos facilita la compra, el manejo administrativo, económico, almacenes, cortes, el manejo de los cortadores, de los dobladores, de los armadores, de los colocadores, ¿no? Fíjense, del control del ingeniero, facilita el trabajo del director de obra, del fiscal, del supervisor y de todo el mundo. Pero es una decisión práctica, que probablemente haga que gastemos más en alguna cosa, pero ahorramos bastante más en otras cosas. Esa es la ingeniería, jóvenes, ¿no? Un poquito, yo no diría complejo, más que de sentido común, ¿no? Sentido común. Es como hacer una invitación a alguien para cenar y en vez de hacer un plato para todos, hacer uno para cada uno, ¿no? Posiblemente si hacemos uno para cada uno va a estar satisfecho, más satisfecho que si hacemos uno solo para todos. Pero el trabajo y la confusión, de repente le damos al uno el plato del otro, nos confundimos, hay más riesgo de errores y de todo. Un balance entre una cosa y otra es necesario en la práctica de la ingeniería. ¿Y quién maneja todo esto? El ingeniero. O sea que la ingeniería no son fórmulas ni números necesariamente, ¿no? Sentido común, criterio. ¿Alguna otra cosita sobre la consistencia? Otra de las propiedades de características del hormigón fresco es la plasticidad. La plasticidad está asociada específicamente al moldeo.
¿Qué es el moldeo específicamente? Obviamente tenemos un molde. ¿Por qué? Porque queremos darle una forma determinada a esa masa blanda que está en estado fresco. Entonces, ¿en qué consiste el moldeo? Consiste en tres cosas. Número uno, meter el hormigón dentro de ese molde, ¿verdad? Tenemos que colocarlo, se llama colocación, colocar. Segundo, densificar el hormigón o consolidar, se llama consolidar. ¿Sí? ¿En qué consiste consolidar? Lograr que ese hormigón ocupe todos los espacios del molde. Porque como es un semifluido, no es lo mismo que agarrar agua y echar en un vaso, que automáticamente el agua, como es un líquido, ocupa todo el volumen del vaso, hasta donde lo habíamos colocado, y además adquiere la forma del vaso, ¿no es cierto? O sea, se moldea a sí misma el agua por su naturaleza. En cambio, el hormigón, al ser un semifluido, y además tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? No solamente el hormigón, sino la forma del molde, el tamaño del molde, las condiciones en que lo colocamos, si lo colocamos con comodidad, con incomodidad, con riesgo, sin riesgo. De repente estamos equilibrando, no sabemos si atender a nuestro pie o al moldeo, si es el molde cómodo, si es incómodo, si tiene recovecos, si tiene formas complicadas, si es estrecho, si es amplio. Y aparte de esos factores físicos, digamos, existen otros, ¿no? También físicos, como por ejemplo las armaduras o los ductos que existen adentro, muchas veces para gas, para electricidad, para... Entonces, ¿qué le llamamos a todo esto? Obstáculos, ¿no? Obstáculos para que el hormigón, al colocarlo, ocupe todo el volumen deseado. Por eso es que en el hormigón hace falta una segunda etapa que es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Ayudarle al hormigón a que entre a todos los lugares. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que algo entre en un recipiente? Lo sacudimos, ¿no? Lo vibramos, lo golpeamos, lo empujamos, en fin, cualquier forma física que permita asegurarnos que el hormigón ocupe todos los espacios, porque de eso se trata el moldeo, ¿no? De que adquiera la forma, no de que adquiera más o menos la forma, ¿no? Sino de que la adquiera completamente y absolutamente la forma de lo que estamos pretendiendo hacer. Entonces, esta segunda etapa se llama consolidación y yo preferiría llamarle densificación, ¿no? Porque es hacer que el hormigón tenga la densidad adecuada, peso sobre volumen, y cuando hablamos de volumen es todo el volumen, no es parte del volumen. Tercero, una vez que está el hormigón colocado y consolidado, siempre nos va a quedar una superficie sin terminar, sin moldear. ¿Por qué? Porque para meter el hormigón siempre necesitamos una cavidad, un hueco, un espacio libre. Y en ese espacio libre no hay molde. Por lo tanto, seguramente le vamos a dar forma, le vamos a dar la textura y la forma necesaria manualmente o físicamente. A esa acción se le llama acabado o terminación. Entonces son tres acciones, ¿no? Colocar, consolidar y acabar. A eso se le llama moldeo. Dentro de lo que es el moldeo específicamente, concretamente, existen muchos factores que pueden hacer que el moldeo sea más fácil o más difícil, ¿correcto? Muchos factores. La habilidad del moldeador, por ejemplo, un factor, ¿no? El clima es otro factor. Si está haciendo un solazo y estoy sudando y estoy apenas ahí, me va a ser más difícil moldear que si estoy tranquilo. Entonces, hay muchos factores, algunos hasta son subjetivos, pero uno de los factores, indiscutiblemente, es el material. Y a esa cualidad del material, en este caso el hormigón, de ayudar o perjudicar en el moldeo, se le llama plasticidad. Entonces, siempre será deseable para un ingeniero constructor, siempre será deseable que el hormigón sea lo más plástico posible. A eso se refiere la plasticidad. Es una característica del hormigón fresco que puede generarnos distintos resultados. Un hormigón poco plástico, nada plástico, plástico, muy plástico, etc. Y también hay circunstancias que nos exigen mayor plasticidad, menor plasticidad, o no importa mucho. Hay circunstancias. ¿Quién tiene que evaluar eso? El ingeniero. Y de acuerdo a eso tiene que usar un hormigón que le favorezca en su trabajo, no que le perjudique. Esa es más o menos la historia. ¿De qué manera se puede lograr mejor una plasticidad? Bueno, analicemos qué es lo que genera la plasticidad mayor o menor. ¿Qué es lo que moldeamos en sí? Moldeamos
la masa, no moldeamos el agua, no los agregados gruesos no cambian de forma, ni nos permiten moldearlos, ¿no? Son sólidos. ¿Qué es lo que realmente moldeamos? Moldeamos la masa formada por el agua y el cemento en primera instancia, o sea, la pasta, y que además colaboran también los granitos finos que contiene la arena y algunos granitos también muy finos que contiene el agregado grueso inevitablemente. Entonces, en la mezcla de hormigón, ¿qué es lo que nos forma una masa blanda? ¿Cuál es la masa blanda? Los finos y el agua, esa es la masa blanda. Porque los granos gruesos o duros que están entre medio no son moldeables, pero están entre medio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite darle forma al hormigón. ¿De qué dependerá, por lo tanto, la plasticidad? Primero del agua, obviamente del agua, ¿no es cierto? A mayor agua, más fluidez, más facilidad de moldeo, más plasticidad. Difícilmente un hormigón muy seco con poca agua va a ser plástico, ¿no? Van asociadas. No es lo mismo la consistencia que la plasticidad, pero van asociadas, son parientes. Algunas veces yo le digo son hermanas, ¿no? Y su apellido de la consistencia es agua y el apellido de la plasticidad es agua, porque ambas dependen en gran medida del agua. Pero el agua por sí sola no hace la plasticidad, sino que además están los granos finos. Entonces, una adecuada proporción de agua combinada con los granos finos será lo que nos permita obtener mayor o menor plasticidad. En los casos en que se requiera alta plasticidad, por ejemplo, el ingeniero deberá revelar o ver la forma de que ambos ingredientes estén combinados adecuadamente. No sé si han visto ustedes trabajar a un albañil haciendo un piso, haciendo una pared, etc. Cuando está tratando de alisar y se quiere una superficie bien lisa, ¿qué hace? Hace tres cosas, yo diría. La una es saca las piedritas gruesas, ¿no? Las saca con la mano. ¿Por qué? Porque le estorban. Porque cuando pasa su frotacho, su plancha, dejan una huella, entonces la saca con su mano pacientemente. Primera cosa que hace. Segunda cosa que hace para mejorar su trabajo es aumentarle agüita, ¿no? Ellos dicen agüita, él tiene su lata de agua ahí al lado y le va echando, ¿no?, a la mezcla. ¿Para qué? Para que sea más fácil alisar la superficie. Y tercera cosa que suelen hacer cuando las dos anteriores no son suficientes, le aumentan cemento, ¿no? ¿Qué es el cemento? Es fino, o si no, ciernen la arena. ¿Para qué? Para eliminar los granos finos. Fíjense que por instinto, ellos no han ido a la universidad, ¿no? Por instinto están mejorando la plasticidad del hormigón para obtener una mejor textura, una mejor forma, para obtener más fácilmente y además un mejor resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tenemos 1 minuto y medio. Si hay preguntas, lo vamos a alargar un poquito. Si no, la paramos dentro de 50, 70 segundos. Ingeniero, buen día. ¿Algo? ¿Qué es la relación agua-cemento o para qué sirve? ¿Qué nos indica eso? Yo les sugiero que por la condición del tiempo que acabo de decirles, tenemos 60 segundos, lo dejemos para después. Obviamente que la relación agua-cemento es algo muy importante, por ningún motivo lo vamos a pasar por alto, pero en la próxima, en los capítulos 4 que llevan, estos son 3.1, 3.2, 3.3, en el 4 vamos a hablar del hormigón endurecido y ahí sí tiene mucho peso la relación agua-cemento y vamos a hablar lo necesario. Por favor. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Ingeniero, el tema de la plasticidad, ¿está bajo norma eso? ¿O es a Vamos decisión de...? Vamos a alargar la sesión para poderle responder, ¿ok?